Son representantes de las federaciones de padres y madres de los colegios públicos de Navarra, Errikoa, y de los que imparten el programa de aprendizaje de inglés British Pie. Han comparecido en el Parlamento en relación a esa orden foral que regula las horas de las clases. Dejaban constancia de su malestar al tiempo en que el propio consejero de Educación anunciaba de forma paralela y pública su intención de modificar el proyecto. Precisamente lo hemos planteado como borrador y no como una orden foral definitiva. Incluso desde el propio departamento seguramente haremos alguna modificación. Es decir, que es un tema abierto hasta que se reúna el Consejo Escolar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habrá que ver qué tipo de modificaciones el próximo miércoles el propio consejero va a explicar esta orden foral al Consejo Escolar. Hay movimientos, por tanto, tras la queja de las federaciones de APIMAS, a las de Errikoa y Britila de hoy, se unía el viernes la de CONCAPA. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Pues van a ver el enfado monumental que se ha llevado el Partido Socialista de Navarra con la presidenta del Parlamento, hasta el punto de presentar una queja formal. Le acusa de coaccionar y de limitar la libertad de expresión de sus parlamentarios tras un artículo de opinión en prensa. Como no es la primera vez que la presidenta intenta coaccionar a un parlamentario, desde luego como responsable de mi grupo no voy a permitir que se coaccione a ninguno de los compañeros del Partido Socialista. De momento la presidenta del Parlamento no se ha pronunciado sobre este asunto y se espera un comunicado. El PSN, que tampoco, por cierto, va a apoyar los presupuestos del Gobierno que van a ser aprobados por el cuatripartito el próximo jueves. En Navarra están aumentando y de manera notable las denuncias por violencia de género, hasta un 40% en el tercer trimestre de este año respecto a 2015. La gran mayoría tienen que ver con agresiones. Y Barañáin, la tercera localidad navarra en número de habitantes, busca entre sus vecinos dar nuevos usos al lago, al Parque del Lago. Abrirá en los próximos 3 meses un proceso de participación que engloba también el futuro del cubo de cristal. Y estas imágenes que ven son las primeras de un documental que se va a realizar el próximo año sobre el popular barrio de San Pedro de Pamplona. En los años 70 era referencia de la Rochapea, pero ha caído en el olvido durante los últimos años. Este miércoles Osasuna disputa su último partido de 2016 en Copa ante el Granada, en donde deberá remontar 1-0, el 1-0 de la ida, si quiere seguir vivo en el torneo. La plantilla ha entrenado esta mañana con la vista puesta en ese partido después de sufrir ante el Deportivo su 7ª derrota consecutiva. Desolador balance con Caparrós al frente del equipo. Osasuna no ha sumado ni un solo punto desde la llegada del andaluz al banquillo y va a pasar las Navidades colista a 5 puntos de la salvación después del 2-0 de ayer. Es cierto que los resultados te indican, los números no engañan, ¿no? Los números no engañan. Pero es cierto que, bueno, pues que trabajamos bien durante toda la semana, la gente con mucha intensidad. Mañana de heladas generalizadas en Navarra. Las temperaturas máximas van a seguir bajando a lo largo de toda la semana. Hoy se esperan lluvias en el norte. Las principales federaciones de APIMAS han pedido la retirada del borrador de la orden foral sobre el aprendizaje de idiomas que este miércoles se va a debatir en el Consejo Escolar. Ven en el texto preparado por el departamento aspectos que no mejoran los programas como el PAI. Las federaciones Errikoa y Britila y la semana pasada CONCAPA han pedido al departamento de José Luis Mendoza que retire el borrador. Consideran que no mejora el programa de idiomas, las horquillas de horas de clases o quien asume la dirección de la entrada o salida de los centros en el programa son los mayores rechazos al borrador de educación. Pedimos que se nos informe del porqué, porque si no sabemos por qué se proponen las medidas, pues nosotros podemos entender, como así hemos entendido, que en muchas de ellas hay voluntad de mantener determinados criterios de recorte que aparentemente el Gobierno se había comprometido a abandonar. Nos encontramos con que la evaluación dice que lo que hay está funcionando bien. Bueno, pues a lo mejor se trata efectivamente de ordenarlo. Y esa ordenación y esa mejora es la que no vemos en este decreto. Nosotros queremos garantías de que las horas solicitadas tendrán un respaldo por parte del departamento
y no dependerá de los recursos de los que disponga el centro. El consejero Mendoza considera que el borrador que regula los programas de aprendizaje de lenguas extranjeras no es definitivo y se muestra abierto a su modificación. Precisamente lo hemos planteado como borrador y no como una orden foral definitiva. Incluso desde el propio departamento seguramente haremos alguna modificación. Es decir, que es un tema abierto hasta que se reúna el Consejo Escolar. UPN, PSN y el PP se han mostrado contrarios al borrador de orden foral, mientras que dentro del cuatripartito Izquierda-Esquerra ha comentado sus dudas, aunque espera que mejoren el trámite con las partes. El 53% de los centros públicos navarros participan en redes de calidad, unos 129. Hoy precisamente el departamento ha entregado ese reconocimiento a 21 de esos centros que han diseñado e implantado sistemas de gestión de calidad. Un sistema que comienza a implantarse, que comenzó en el año 98. Y sobre la OPE de Educación, Mendoza asegura que dependen de lo que se decida en Madrid. El consejero ha explicado que la oferta de empleo pública ya está definida, pero que el Estado no ha fijado las tasas de reposición. Porque la tasa de reposición la aprueba el Estado con los presupuestos generales, y como no tenemos presupuestos generales y no sabemos si estarán para marzo o para abril, y nosotros como muy tarde tendríamos que convocar no quiero mezclar la oferta pública de empleo con las oposiciones, pero claro, sí que está muy ligado, porque nosotros tenemos unas previsiones de cuántas plazas podemos sacar, pero lo que no tenemos es la certeza de que la tasa de reposición vaya a ser el 100%. Tiene libertad el Gobierno de Navarra para tomar decisiones propias, más allá de lo que le marca el cuatripartito. Es el debate que ha puesto sobre la mesa la oposición. El PSN denuncia que lo hablado con la presidenta para intentar negociar los presupuestos no ha servido para nada, tras ser consultado o censurado, mejor dicho, por el cuatripartito. El Partido Socialista intentó negociar con el Gobierno de Navarra de cara a los presupuestos. Ahora explica por qué votará no a las cuentas. La presidenta sí que nos había mostrado su posición favorable a negociar, a transaccionar algunas enmiendas, pero bueno, la llamada del cuatripartito a la presidenta al orden ha hecho que no se puedan haber aprobado ninguna de las enmiendas. Los socialistas denuncian un auténtico rodillo del cuatripartito que solo ha aprobado 3 de sus 145 enmiendas parciales. Pero el cuatripartito le responde. El Partido Socialista hizo la llamada equivocada. El Partido Socialista sabe que los presupuestos se negocian en este Parlamento y no es el Gobierno el que los aprueba. Estos presupuestos ha utilizado una ventanilla errónea y por lo tanto no puede lamentarse ahora ni de rodillos. ¿Qué capacidad de decisión tiene entonces el Gobierno de Navarra? El Gobierno de Navarra está demostrando una enorme responsabilidad al saber que la libertad de que dispone, lógicamente, se ciñe al acuerdo programático. El Gobierno tiene una dependencia exclusiva de las fuerzas políticas que le apoyan. Cuando se está en el Gobierno hay que tener más liderazgo, más protagonismo y queda en evidencia que al final es un Gobierno que está al albur de los 4 partidos que lo apoyan. Este jueves se aprobarán los presupuestos con el voto en contra de los 3 grupos de la oposición. Pues van a ver el enfado del Partido Socialista de Navarra con la presidenta de la Cámara Foral. Ha presentado una queja a la propia Ainhoa Aznárez por su comportamiento con un parlamentario socialista, en concreto con Guzmán Garmendia. La portavoz socialista ha denunciado que Ainhoa Aznárez llamó a su despacho a Garmendia para tratar de que cambiara su opinión sobre un artículo publicado bajo el título Parlamento Invisible. Los socialistas califican lo sucedido de inaudito y denuncian que atenta contra la libertad de expresión. Recriminan el comportamiento de la presidenta del Parlamento y le piden que se disculpe ante la Cámara y ante el propio parlamentario socialista. Ainhoa Aznárez no se ha pronunciado de momento. Creemos que atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de opinión de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. No es la primera vez que ocurre, también lo tengo que decir, pero desde luego como Partido Socialista no lo podemos permitir, porque esto es un principio básico, que es la libertad de opinión y la libertad de expresión. Y además la presidenta utilizó recursos de la Cámara, como es la jefa de la letrada mayor y el jefe de prensa, en aquella reunión que era más de carácter político que técnico. Por lo tanto, le pedimos en esa queja que pida disculpas al parlamentario por esa coacción que le hizo. Y la Audiencia Nacional ha comenzado hoy a
estudiar los recursos presentados por las defensas de 7 acusados de agredir a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua el pasado mes de octubre. La juez instructora Carmen Lamela los envió a prisión por un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Para mañana martes están citados de cara a una declaración indagatoria en la que van a ser informados formalmente de los delitos de los que se les acusa. La magistrada impuso a cada uno una fianza de 6.000 euros y remitió al juez de menores la causa respecto a otros 2 identificados que tienen menos de 18 años. Entre 4 y 5 mujeres denuncian cada día a sus parejas o exparejas el pasado trimestre en Navarra. El dato ofrecido esta mañana supone un aumento casi del 40% respecto a ese mismo periodo del pasado año. Se pusieron en los juzgados 414 denuncias en ese trimestre frente a las 297 de 2015. Todas las denuncias fueron puestas por mujeres y la mayoría, 306, fueron por lesiones, malos tratos, 16 por delitos contra la libertad, otras 10 por quebrantamiento de pena y 55 por incumplimientos de otras medidas. El pasado fin de semana nos dejaba esta imagen, la de refugiados, gente que demanda que se posicionen en favor de una acogida real las instituciones. La marcha contó con el respaldo de numerosas instituciones, partidos políticos, sindicatos, entidades sociales. Se reclamaba, como decimos, a los distintos gobiernos y se recordó que el cupo de 300 personas fijado para Navarra solo ha llegado a 17. Pues en Barañáin se va a decidir en los próximos meses qué hacer con el cubo del lago y qué usos se va a dar al principal parque de esparcimiento de la localidad. El ayuntamiento va a abrir un proceso de participación entre los vecinos. Es el pulmón de la tercera población navarra con mayor número de habitantes y se le quiere dar un mayor protagonismo. Barañáin pone en marcha un proceso participativo para que sean sus propios vecinos quienes decidan qué se puede hacer, qué funciona y qué no en el Parque de la Constitución, popularmente conocido como el Parque del Lago. Creemos que mediante las ideas y propuestas que se deriven de este proceso podemos convertir este parque en un marco más completo. Además, que pueda combinar también la naturaleza, el ocio, el deporte y la cultura. La alcaldesa de la localidad ha ofrecido los detalles de este proceso. Durante 3 meses se recogerán las aportaciones de los vecinos. En una segunda fase se abordará qué hacer con el cubo de cristal que preside el centro del lago. Esta infraestructura, la del cubo, está en desuso desde hace años y bueno, pues tiene una ubicación céntrica en Barañáin, en el parque. Y bueno, pues creemos que se le puede dar mucho juego y por eso planteamos la segunda fase. La empresa Elcar Consulting ha sido la seleccionada por el ayuntamiento para llevar a cabo este proceso por 4.200 euros. El consistorio dispone de 50.000 euros de presupuesto para dar un futuro nuevo al Parque del Lago de Barañáin. El periodista pamplonés Iñaki Arbilla prepara un documental sobre la historia de uno de los barrios con más solera de Pamplona, el barrio de San Pedro, en el que en los años 70 llegaron a vivir 1 millar de personas, pero que hoy está lejos de ser lo que era. El periodista trabaja junto al realizador Santi Echeverría en dar respuesta a lo que ha ocurrido en ese barrio. El documental se va a realizar durante el próximo año y busca ya testimonios y apoyo económico para llevarlo a cabo. Me llamo San Pedro y pronto cumpliré 70 años. Nació en 1950 emergente entre Larga y Marcelo Celayeta. En los 70 llegó a tener una población de 1 millar de vecinos. Ahora la plaza, los columpios y los porches se sienten vacíos. Vacíos del alboroto que se generaba en aquel bullicioso barrio que llegó a tener 17 comercios. Hubiera dado todo en un principio. El problema vino cuando entre la vecindad y el ayuntamiento nunca se llegó a un acuerdo sobre la propiedad, ¿no?, de las casas, y al final los inquilinos que se fueron muriendo, unos pisos se fueron abandonando, ¿no? Pese a los reiterados intentos de sus inquilinos en convertirse en propietarios, estos nunca llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona. El barrio fue lentamente languideciendo hasta su estado actual. Tiene comercio, que está próximo al centro urbano, que tiene huertas al lado, se deja morir, ¿no? Peor que el olvido fue frenar las ganas de verte otra vez.
darle naturalidad, pero bueno, también que se vea la realidad del barrio y en ese sentido pues ese punto nostálgico, ¿no? El fijarnos en detalles que realmente te dicen lo que pasa hoy en día con San Pedro, ¿no? Se lanza también una campaña de financiación para todos aquellos que quieran colaborar, una reflexión colectiva más profunda sobre el modelo de sociedad hacia el que avanzamos. Que sea para el bien común y para el futuro, ¿no? de la gente. Contadme, ¿quién mató a este viejo barrio? Y antes del deporte, una imagen que nos acaba de llegar del Ministerio de Empleo, que ha convocado precisamente este mediodía en Madrid a las comunidades autónomas para hablar de empleo juvenil y de una nueva medida que quiere implementar para reducir el paro en este segmento de población, el llamado cheque de formación. A la reunión acudió la propia gerente del Servicio Navarro de Empleo, que se ha mostrado en contra de esta medida, al igual que el resto de comunidades no gobernadas por el Partido Popular. El Ejecutivo Foral se opone a este modelo de cheque de formación porque considera que invade sus competencias. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Caparrós sigue con su gafe en A Coruña, donde nunca ha ganado a su ex equipo. 8 derrotas y un empate es el balance del andaluz tras la derrota de ayer. Osasuna finaliza el 2016 con la peor racha de su historia y encomendándose a unos refuerzos de invierno que de momento son una incógnita. Nos queda por la solución, somos conscientes de que tenemos que traer algún jugador, ya lo ha comentado la dirección deportiva, vamos a intentar refrescar, nos hemos quedado también... no es una justificación, pero es una realidad, sin futbolistas importantes con experiencia en el equipo, y se van a traer jugadores y lo que va a hacer es mucha más competitividad en lo que es el grupo, ¿no? Pero qué duda cabe que estamos todos ahora fastidiados, pero deseosos de romper la dinámica, ¿no? Pues estaba previsto el entrenamiento vespertino después de volver de madrugada de A Coruña, pero finalmente la plantilla se ha entrenado por la mañana tras el varapalo liguero de ayer. Osasuna acaba el año colista después de la peor racha de su historia en Primera División y con un partido copero pendiente, el del miércoles ante el Granada, donde deberá remontar 1-0 de la ida si quiere seguir vivo en el torneo del CAO. La situación es tan delicada que esta mañana no ha hablado ningún jugador, como ocurre habitualmente tras el entrenamiento matutino. Silencio ante lo vivido ayer en Riazor. Y el Labrit volvió a coger un partido del Parejas de pelota, victoria de Ezcurdia y Merino segundo, que habían perdido en la jornada anterior de la Bombonera pamplonesa ante Bengoechea sexto y Larumbe por 22-18. Primera derrota de estos últimos y primer triunfo de Ezcurdia y de Merino. Iribarría y Rezusta siguen imbatidos y son líderes en solitario de esta liguilla de cuartos de final del campeonato de parejas. Y Básquet Navarra es el equipo más en forma de la Le Plata después de enlazar su cuarto triunfo consecutivo a costa de un Agustinos León que venía de ganar 5 encuentros. Gran partido del conjunto de Joaquín Prado, que se asienta en mitad de la tabla tras un inicio titubeante. Un partido muy igualado en el que los navarros se sobrepusieron al primer parcial leonés. El capitán Iñaki Narros fue el mejor del partido con 20 puntos y 16 de valoración. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Sobre todo se puede escribir poesía también sobre el vino porque... ¿Por qué no? Nos preguntamos. El poeta pamplonés Javier Asiain ha sido el ganador del certamen literario de la Cofradía del Vino de Navarra. El jerezano Juan Manuel Sainz ha ganado en la modalidad de narrativa, un certamen que busca impulsar la producción literaria en Navarra, incidiendo en las buenas relaciones que tienen con el mundo del vino. Por diversos motivos en literatura. Y los amantes de los videojuegos no van a tener, desde luego, que esperar mucho más, porque PlayStation ha presentado 7 nuevos videojuegos salidos de su programa de desarrollo Talento PlayStation.
La innovación, la creatividad y las ganas son el denominador común para estas próximas Navidades. PlayStation le ha ganado la partida a los Reyes Magos este año. Ha conseguido desarrollar en apenas 8 meses 7 nuevos videojuegos de estudios indie gracias a su programa incubadora y acelerador PlayStation Talents. Lo que buscamos es gestionar el talento desde colegios hasta estudios consolidados, pasando por universidad, por unos premios PlayStation que llamamos por la 3ª edición, unos Gamescom, que es esto que tenemos ahora mismo aquí, que podéis ver en Madrid, para poder lanzar estos juegos en exclusiva en nuestras plataformas. Un programa que ha ayudado a sacar juegos de estudios que de otra forma no hubieran visto la luz. Para nosotros ha sido fantástico precisamente porque como no habíamos nunca hecho un videojuego y no habíamos estado nunca en la industria del videojuego desde la manera profesional, sí nos ha valido para empezar a entender la industria, cómo se trabaja, a cumplir objetivos. Juegos de plataformas con innovadoras formas de mover el mando, locas y frenéticas carreras de coches, dibujos que cobran vida para hacer combates por turnos, luchar desde una torre con los elementos o un videojuego para descubrir el mundo que existe tras los cuadros del Museo Thyssen. El juego consiste en un viaje a través de este mundo detrás de los cuadros del museo que se llenan de vida pero que están cayendo en el olvido. Entonces nuestra misión como personajes es ir recuperando esos recuerdos y activando este mundo y volviendo a poner el tiempo en marcha. Productos que demuestran que en España hay talento y mucho potencial en el mundo de los videojuegos. De hecho sí, nosotros estamos haciendo nuestro segundo juego ya, que ha despertado además muchísimo interés en todas las ferias a las que nos ha llevado PlayStation y bueno, estamos trabajando en él y en breve tendréis muchas noticias de él. Si hubiera más iniciativas de este tipo, seguro que posicionaríamos a España como un referente a nivel europeo o mundial en el desarrollo de contenidos. Solo es cuestión de darle al play para que estas ideas suban al siguiente nivel. Y en Baluarte el próximo viernes, dentro de esa programación de Navidad, el próximo viernes 30 se representa Alibaba y los 40 ladrones en una ópera compuesta por Íñigo Casalí con libreto de Pablo Valdés, basada esa ópera en el cuento tradicional. Es un proyecto de la Ópera de Cámara de Navarra que pretende reflejar un asunto de actualidad, la quiebra de los derechos de la infancia y el enfrentamiento entre la ética y la inmoralidad. Ayer pudimos acceder a parte del ensayo con estas imágenes. Y hoy ha sido una mañana, desde luego, muy gélida en Navarra. Este ha sido uno de los gestos que ven más habituales de los conductores que dejan los vehículos pasando la noche a la intemperie. Heladas de par de mañana que se han ido disipando a medida que las nieblas se han ido levantando y el sol ha hecho acto de presencia. Las temperaturas van a seguir bajando, les vamos a dejar con estas imágenes recogidas hoy mismo. Abríguense a continuación, ya lo saben, como cada día, la información del tiempo.